senador nacional por la provincia de Chubut, Alfredo Olvenzo. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, senador, queríamos ampliar un poco sobre varios temas. En principio, por supuesto, lo que siempre nos interesa, que tiene que ver con lo que está tratando la Comisión de Medios, que preside, que tiene que ver con declarar servicios públicos a Internet y telefonía móvil. ¿Cómo continúa este debate en el Senado? Estamos tratando nosotros en el marco de la comisión, de hecho estamos en un cuarto intermedio, declarar el acceso a Internet como un servicio público, como un derecho humano, porque también hemos incorporado este concepto a partir de los diferentes proyectos que hay en la misma dirección, son 6 en total. Hemos hecho una síntesis que creemos puede ser el espíritu del dictamen y lo deseable sería que en la próxima sesión nosotros lo podamos aprobar. Esto obviamente está inspirado en lo que ya indicaba el decreto 690, hoy judicializado, y que impide que el Estado Nacional se pueda sentar con las compañías privadas y, como decía el mismo decreto, avanzar en tarifas razonables, justas, que contemplen la operación de cada una de las compañías, pero también que sea posible que el acceso a Internet sea universal. Y sabemos, aquellos particularmente que vivimos en el interior, que es un país desigual en este aspecto, ¿no? La brecha digital no nos hace iguales a todos. Hay provincias que tienen más del 70% sin el acceso a la conectividad, y cuando nosotros definimos que el acceso a Internet es un servicio público, es un derecho humano, lo que estamos diciendo también, consecuentemente, es que estamos consagrando también y poniendo en valor y protegiendo otros derechos, como lo ha demostrado la pandemia, que es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Tantas cosas que son posibles en grandes ciudades como la de Capital Federal, que parece normal estar conectado a Internet, pero esto en el interior no pasa en absoluto. Si bien nuestro gobierno ha encarado un plan cuatrienal, que inclusive en las últimas horas se ha firmado un convenio con Transener, que en las redes eléctricas nosotros tenemos red federal de fibra óptica, serán 4.400 kilómetros que va a permitir a pueblos que hoy no tienen acceso a Internet, acceso a la conectividad, poder hacerlo, es decir, que el gobierno está haciendo su parte. Va a invertir 40.000 millones de pesos y lo está haciendo en estos 4 años para poder dar conectividad en toda la Argentina. Pero necesitamos que esa conectividad sea de la misma calidad y que llegue en las mismas condiciones a todos los rincones de la República Argentina, porque si no, obviamente, a nosotros nos vemos perjudicados en el interior con 2 factores centrales. Primero, la precariedad de algunas conexiones cuando las hay, y segundo, las tarifas, que hace prácticamente inaccesible. Estamos trabajando con las cooperativas, estamos trabajando con las pymes, estamos trabajando con aquellos sectores que se pueden sumar y también con las empresas de tecnología de las comunicaciones, que son las grandes corporaciones que hoy tienen este negocio. Pero el acceso a Internet, las tecnologías de la información no pueden quedar en manos del mercado. Cuando decimos esto, lo que queremos también, y se lo traducimos, es que el acceso a Internet, siendo un derecho humano, no puede quedar a merced de las condiciones que impone el mercado. No es un bien negociable en función de los intereses que hay detrás de estas grandes compañías, que es absolutamente legítimo, pero para esto tiene que intervenir el Estado para que logremos una democratización en el acceso a esto que es vital en la vida de cada uno de los argentinos y del mundo. Como insisto, lo ha puesto muy claramente al desnudo esta pandemia, que si no tenías acceso a Internet o no tenías las condiciones económicas, no tenías el aula virtual, no tenías salud, no tenías la posibilidad del trabajo. Es decir, miremos todo lo que significa que desde el Estado podamos garantizar, junto con el sector privado, esto no es en contra del sector privado, sino que es junto con el sector privado, que hagamos una ecuación, te diría yo, más equilibrada en función de los intereses que debemos nosotros, desde la política pública, preservar, que es el interés del ciudadano común. Senador, ¿van a continuar los debates en la próxima reunión de la comisión? ¿Esto cuándo sería? ¿Quiénes serían los invitados a asistir a la comisión? Y si ese mismo día está estipulado un dictamen. Y ahí, bueno, vamos a debatirnos entre el pronóstico y el deseo. El pronóstico es que, bueno, efectivamente, vamos a seguir avanzando con invitados que tenemos, porque muchos quieren participar, inclusive desde el sector privado, que no están de acuerdo, por eso han llevado este tema hasta la justicia, cuando nosotros creemos que no corresponde. Lo que queremos es avanzar en el marco del diálogo, pero que se entienda que el Estado tiene que participar en esto. Argentina Digital y la ley de contenidos ya lo contemplaba, hubo un decreto en diciembre del 2015 del gobierno anterior
que quebró esta posibilidad. Hemos tenido un retroceso a partir de aquel decreto 267 y nosotros lo que tenemos que recuperar es parte de lo que ya estaba plasmado en aquellas dos leyes, que es un servicio público en competencia, así estaba, ese era el concepto. Tenemos que recuperarlo, porque primero tenemos que recuperar algo que es un mandato constitucional, el derecho a la progresividad que tienen que tener las leyes, y esto lo tenemos que defender. Y por otro lado, que es lo que te decía anteriormente. Este es el pronóstico. El deseo es que saquemos dictamen en la próxima reunión. Ojalá que así sea y que el pronóstico de seguir avanzando con las charlas también lo podamos conciliar con el deseo de que saquemos dictamen y que podamos nosotros en la próxima sesión realmente avanzar que con esto que para mí es central y es primordial en estos tiempos. ¿Se tratará antes del 14 de noviembre o después? Es el deseo, pero bueno, vamos a ver. Ojalá que así sea, dependerá de la decisión que tome el bloque en este sentido. Eso obviamente es una decisión política que me excede. Mi tarea es llevar adelante el debate, tener un dictamen que pueda reunir la opinión, digamos, que han quedado reflejadas en estos 6 proyectos, 2 que son de la oposición, una del senador Marino y otra de la senadora Gladys González. Es decir, que este no es un tema solamente de nuestro espacio político, donde hay 4 proyectos. También la oposición considera que hay que avanzar en este sentido. Es decir, que ¿quién puede estar en contra de que nosotros podamos defender los derechos y derechos humanos como son los que a los que hacía referencia precedentemente? Nadie. No es una cuestión, es transversal esto. Y todos tenemos que comprometernos con que esta ley salga, porque es a favor de todos y en contra de nadie. Esto es lo que algún sector, tal vez del sector privado, lo tienen que entender. Tiene que ser un trabajo en conjunto. Vamos a ver si lo podemos consagrar en este marco y con este espíritu en la próxima sesión. Bueno, esperemos que así sea. Senador, también le quiero consultar por otro tema. Sabemos que la semana que viene se va a debatir en el Senado, todavía no está confirmada la sesión, pero si es así, se va a estar debatiendo la prórroga de la emergencia de tierras indígenas, la ley 26.160. Y en este sentido sabemos que su provincia, en Chubut, por lo general, igual que en Río Negro, en Neuquén, hay conflictos con las comunidades originarias por la posesión de la tierra, por indicios de desalojo, suspensiones, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y a esto hay que sumarle lo que pasó también en nuestro vecino país de Chile. Piñera, el presidente de Chile, habría militarizado la zona sur de Chile y bueno, limita la cordillera de los Andes allí, ya estamos del lado argentino. ¿Cuál es la mirada sobre todo esto que está ocurriendo y la necesidad de prorrogar la ley de tierras? Es una necesidad que nosotros compartimos plenamente hasta terminar de ordenarlo territorialmente al problema, ¿no? Digamos que es en definitiva reconocer tierras que le pertenecían a los pueblos originarios. Creo que la provincia del Chubut en este sentido ha dado claros ejemplos. Se han entregado en la gestión de Mario Das Neves como gobernador más de 400.000 hectáreas, es decir, que nosotros tenemos la vocación y creo que todos, nadie puede negar esto bajo ningún punto de vista, particularmente ahora de este 12 de octubre donde hemos recordado lo que significa este crisol de genomas que nosotros tenemos, este crisol de elementos que nos hacen a todos iguales, ¿no? Porque me quiero despojar de este concepto del Día de la Raza. No hay 5 razas, digamos, y esto creo que son momentos para reflexionar acerca de esto, que somos todos iguales. Y hay derechos que han sido obviamente vulnerados durante muchísimos años. Hay comunidades que han sido invisibilizadas con esta concepción de que hay razas distintas, que hay razas superiores y razas inferiores, cosa que afortunadamente en el 2010 esto quedó definitivamente despejado desde la ciencia, ¿no? Y en este sentido se ha trabajado para ser obviamente justos con aquellos que obviamente han sido los propietarios de la tierra. Y en esto yo quiero hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Una cosa son aquellos grupos radicalizados que dicen representar a los pueblos mapuches y otra cosa son los pueblos mapuches que han conciliado su relación con los galeses, por ejemplo, en la provincia del Chubut. Nosotros hablamos, por ejemplo, y a veces está yo lo marco como una ironía, ¿no? Porque uno de los principales referentes que a veces se cuestiona y que hoy está en un proceso judicial en Chile, que ha sido nuevamente repatriado de la República Argentina, estamos hablando de Jones Wala,
Él es la síntesis de lo que significó la República Argentina. Jones obviamente es un apellido, el apellido de su padre, que es de origen galés, igual a que es un apellido de origen mapuche. Es decir, que mucho antes de tener esta discusión, digamos, quienes veníamos de lugares diferentes, quienes teníamos una pertenencia distinta, etnias distintas, logramos conjugar un pueblo que supo trabajar unido, que supo trabajar, que inclusive supo darle, digamos, con su voto de los pueblos originarios, la potestad a la República Argentina de tener un territorio como la zona de Trevelin. Entonces, digamos, hay toda una historia. De pronto aparecen algunos grupos minúsculos, pero que nada tienen que ver con ese espíritu de fusión que han tenido las distintas corrientes migratorias, los pueblos originarios en la República Argentina. Tenemos que recuperar nuevamente el diálogo, entender qué es lo que están buscando estos grupos reaccionarios que cometen delitos, porque esto hay que decirlo, pero que no son los pueblos mapuches. Porque si no terminemos estigmatizando a un pueblo que en su gran mayoría, yo te digo, en su gran mayoría son pueblos pacíficos, integrados a la sociedad argentina, pero hay otros que obviamente en su nombre cometen hechos vandálicos que obviamente tenemos que repudiar, y en el marco de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. Entonces, hay que trabajar, esta ley hay que prorrogarla sin lugar a dudas para terminar de este ordenamiento territorial en la República Argentina y reconocer los derechos que obviamente nosotros hemos consagrado ya en la modificación de nuestra Carta Magna en el año 94, cuando reformamos la Constitución. Entonces hay que avanzar con ese criterio, pero separar claramente que hay grupos que obviamente no entienden esto, que están reivindicando un país que no existe, que es la nación araucana o la nación mapuche, tanto de un lado como del otro de la cordillera, y esto hay que distinguir ambas cosas. Por eso insisto mucho en este aspecto. Una cosa es el pueblo mapuche, que es un pueblo pacífico, totalmente integrado, y otras son 3 o 4 referentes que lamentablemente vienen cometiendo hechos vandálicos con intereses que obviamente no son ni los del pueblo a los que dicen pertenecer, ni obviamente del resto de la sociedad argentina, ¿no? Claramente, ¿no? Y como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Pasa siempre. Y sí, porque además, fíjate vos, se termina estigmatizando el pueblo en su conjunto, es injusto. Cuando hablan los pueblos mapuches son violentos. No es así. Ese es un error que tenemos que corregir. Es decir, no podemos generalizar, es lo peor que nos puede ocurrir. No estigmaticemos, separemos. Una cosa por eso hablaba de Jones Wallace. Jones Wallace representa a 2 pueblos, uno un pueblo galés y el otro un pueblo mapuche, desde la conformación de su propia familia. Entonces también estaríamos estigmatizando, digamos, parte de los galeses que estarían obviamente involucrados. No, creo que son cosas que le tenemos que poner claridad, hablarlas claramente. Y obviamente nosotros desde la política pública es prorrogar esta ley y seguir trabajando tal vez más aceleradamente, lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr y repudiar los hechos de vandalismo, que no nos llevan a ningún lado, al contrario, llevan a perjudicar al pueblo que dicen representar, por eso por tercera vez lo indico y lo digo y lo subrayo, no perjudiquen a su propio pueblo, porque es lo que están haciendo con estos hechos vandálicos. Claro. Y nosotros encargarnos de separar las cosas. Claro, seguramente, senador. Bueno, le hago esta última pregunta que tiene que ver con medio ambiente. Usted integra la Comisión de Ambiente del Senado también. Bueno, ¿cuáles serían los temas pendientes en agenda? Teniendo en cuenta que además se llevó adelante la cumbre de los presidentes parlamentarios, el P20. Allí estuvo la representante del Senado titular de la Comisión de Ambiente, Gladys González, junto con su par también de la Comisión de Ambiente, Leo Grosso, representando a nuestro país, Sergio Massa, también el titular de la Cámara de Diputados, que abrió un panel muy importante en la cumbre del P20. Bueno, ¿cuál es la mirada teniendo en cuenta que es la previa de la COP26 que se va a desarrollar en noviembre? A ver, las Naciones Unidas lo han señalado nuevamente en este contexto y lo harán en el mes de noviembre. Estamos próximos a una catástrofe climática. Yo creo que si el ser humano, inclusive después de lo que pasó en el marco de la pandemia, no tomamos conciencia, no tomamos noción de lo que estamos haciendo con el ambiente, no logramos reducir la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, y seguimos destruyendo nuestros mares, nuestros bosques, digamos, nuestra industria de generación energética, que si no cambiamos nuestra matriz, si no mutamos a una matriz más limpia, como lo está proponiendo gran parte del mundo. El propio Biden ha dicho que en el 2030 el 50% de los vehículos, yo creo que esto tenemos que acelerar ese tiempo también.
la mitad de los vehículos en Estados Unidos tendrán que ser, su propulsión tiene que ser con energías limpias. Si nosotros no trabajamos en esto, esto es antrópico. En algún momento nosotros pensamos que una cosa era el ambiente y la otra cosa eran los seres humanos. Y nos hemos dado cuenta que estamos íntimamente ligados, que si nosotros no salvamos el planeta, no salvamos al ser humano. Que es una cosa, digamos, no podemos dividirnos. Pero a veces las ambiciones de los grandes grupos económicos, financieros, particularmente todo lo que pasa con la industria a nivel de Estados Unidos y China, nos han llevado a una situación límite. Y no podemos permitir superar estos 2 grados que nos pusimos como límite para el 2030, digamos, si nos comparamos con la época preindustrial. Estos 2 grados, digamos, por encima de lo que sería lo lógico para frenar esta catástrofe, el mundo no tiene destino, no tenemos ninguna chance de poder sobrevivir a una catástrofe. Ya lo estamos viviendo con los incendios, con el derretimiento de los polos, los casquetes polares, con lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con el mundo, nos vamos a autodestruir. No es un problema solamente del ambiente. Por eso digo, incorporemos esta concepción antrópica, lo que nosotros tenemos que entender qué significa el ser humano en la Tierra. No podemos seguir destruyendo bosques. Tenemos que ver cómo compensamos toda esta destrucción están y estas asumir el leyes, la ley de compromiso. bosques, falta la ley de humedales, Sí, ¿no? También. sí, bueno, pero a veces la ambición, digamos, del capitalismo, la ambición de seguir sumando ganancias sin importar cuál es la consecuencia que tiene para el ambiente, digamos, nos está llevando a una situación extrema. Lo han dicho científicos, insisto con esto, Naciones Unidas, nosotros nos hemos comprometido a poner un límite en 352 megatoneladas de dióxido de carbono para el 2030. Este es un compromiso que va a llevar a esta cumbre el presidente Alberto Fernández. Nosotros tenemos que reducir, nosotros en algún momento habíamos dicho 359 megatoneladas, vamos a llevar el compromiso de 352 megatoneladas para ese momento. Si no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, no tenemos ningún destino. Vimos en marzo del año pasado cuando se apagó el mundo y apareció el mundo que estaba invisibilizado, producto del dióxido de carbono, de las emisiones de gases de efecto invernadero. No podemos nosotros, inclusive ese compromiso, el 2030, de no superar los 2 grados comparado con la época preindustrial, llevarlo a 1,5 grados, creo que sería lo más razonable. Pero acá obviamente hay potencias en juego, hay grupos económicos muy poderosos, la industria del gas y el petróleo. En nuestra propia Argentina creo que tenemos que encontrarle la vuelta porque estamos en niveles récord de producción de gas y de petróleo en Vaca Muerta. Y esto es bueno, es cierto que la Argentina necesita recursos, esto es verdad, pero tenemos que ver cómo resolvemos esta contradicción. O seguimos potenciando gas, más petróleo en la República Argentina, más minería, y promoviendo la destrucción del ambiente, o le buscamos un equilibrio. Yo lo entiendo, digamos, yo soy un hombre que lo he dicho siempre, estoy en contra de la megaminería, estoy en contra de la explotación del fracking y de tantas otras cosas que tanto daño nos hacen. Pero también esto, y entiendo cuando nuestro gobierno dice, bueno, pero necesitamos recursos. Bueno, ¿cómo logramos esa ecuación? ¿Cómo generamos más recursos para nuestro país? ¿Cómo generamos nuestro autoabastecimiento? Bueno, cambiemos la matriz energética, aceleremos los tiempos para el cambio de la matriz energética y mientras tanto vemos como la explotación del carbón en el mundo tiene que desaparecer. No puede haber más emisiones de carbón en el mundo. Tenemos que tomar conciencia de esto, porque no se salva ni aquel que tiene 170.000 millones de dólares, hablo de aquellos que tienen que han generado mega fortunas, digamos, a partir de este tipo de commodities, y lo que le hace bien al ser humano. Tenemos que encontrar un equilibrio porque no podemos, como dice Francisco, destruir la casa común. Esto lo tenemos que evitar. Parece una utopía hablar de estas cosas. Hace muchos años atrás era solamente de aquellos que veían una utopía. Ya no es una cuestión de utopía, es un desafío que se ha propuesto el mundo y ojalá que estos 2 grandes países que son los principales generadores de dióxido de carbono, de este efecto invernadero, lo comprendan como se comprometieron en el 2015, como se esbozó en el protocolo de Kioto en el 2010. Bueno, hagamos lo mismo en esta nueva cumbre que se postergó 1 año, que lo vamos a hacer ahora en el mes de noviembre, para ver si entre todos realmente le encontramos un equilibrio. Tenemos que llegar, obviamente, con una generación de mayor recursos para darle
mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos, pero esta calidad de vida de nuestros ciudadanos tiene que estar basada en los 3 ejes fundamentales que tenemos que tener cuando proyectamos económicamente un país: lo ambiental, lo social y lo económico. Si nosotros no tenemos un equilibrio entre estos 3 aspectos, este mundo no tiene destino. Muy bien, seguramente esperemos que sea así por el bien de toda la Argentina, de todo el mundo también. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros en Resumen A Parlamentario. ustedes, gracias, Laurita, muchas gracias.